Bienvenidos a Velocidades Máximas. Hoy estuvimos con el presidente de la Asociación de Taximetristas de Salta, el señor Gerardo Basso. También estuvimos con la doctora Rosaura Gareca, subsecretaria de Políticas de Género del Gobierno de la provincia de Salta. Recordá que podés comunicarte con nosotros a las vías de comunicación que figuran en pantalla. Estamos en el Café Knox, ubicado en Avenida del Bicentenario y la calle O'Higgins de nuestra ciudad de Salta. Desde aquí estamos reunidos con Gerardo Basso. Gerardo Basso es el presidente de ATASA, la Asociación de Taximetristas de Salta, y quisimos hablar con él porque justamente hoy se reunieron con los concejales del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta y presentaron un petitorio. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Quisiera saber en qué consiste ese petitorio que presentaron hoy. Bueno, el petitorio que se presentó hoy, presentado, mejor dicho, por el Frente de Taxistas Unidos de Salta, este Frente de Taxistas Unidos de Salta tomó la determinación de no llevar banderías políticas, ni gremiales, ni sindicales, ¿no es cierto? Sí. Quisieron levantar la bandera pura y exclusivamente del taxi, que me pareció muy importante. Por eso mi institución, la Asociación de Taximetristas de Salta, apoyó y participó en esta patriada, ¿no? Porque la iniciativa era realmente demostrarle a las autoridades que el sector taximetrista está empezando a unirse, para hacer eco, ¿no es cierto?, y hacer una lucha fuerte, ¿no es cierto?, reclamando los derechos constitucionales que le corresponde al sector taximetrista. Y cuando ustedes hablan de Frente de Taxistas Unidos, ¿qué instituciones agrupa o quiénes son los referentes más importantes, aparte de tu persona, obviamente? Bueno, los referentes son, digamos, administradores, ¿no?, que se les llaman, de cada grupo de WhatsApp. Empezó con eso, ¿no? Empezaron a ver las necesidades, porque es otra necesidad que tiene el sector taximetrista hoy, es la inseguridad. Hoy estamos prestando un servicio a altas horas de la noche y bueno, lamentablemente nos levantan la mano y eso significa plata, significa el sustento de nuestras familias, de nuestros hogares, y no podemos obviar el llamado de un usuario, de un ciudadano, sin saber qué intenciones tiene, ¿no es cierto? Y bueno, ese era el tema, que viendo todo el tema de la inseguridad, nacieron estos grupos de WhatsApp, y también viendo la necesidad de la inseguridad, la necesidad de que las autoridades empiecen a tomar carta en el asunto y empiecen a respetar el trabajador taxista. Entonces son varios grupos de WhatsApp que conformaron el Frente de Taxistas Unidos. O sea, y específicamente, o sea, pueden estar militando en alguna entidad gremial o asociación civil como la tuya, pero no lo hacen a través, este movimiento no se hace a través de las instituciones, sino exactamente, en forma de grupo de referencia social. Digamos que el espíritu es el propio taxista, el propio taxi. Entonces, desde ahí es que mi institución, la Asociación de Taximetristas de Salta, tomó la decisión de acompañar este Frente de Taxistas Unidos, ¿no? Ustedes hablan de distorsión en el sistema de transporte impropio, específicamente todo en referencia al taxi. ¿A qué se refiere cuando hablan de distorsión del sistema de transporte? El distorsionamiento lo vamos a marcar de la siguiente forma. La Autoridad Metropolitana de Transporte, que hoy para mi institución es una delegación de la municipalidad. ¿Por qué? Porque hoy la Autoridad Metropolitana de Transporte viene a ser como el gobierno de Néstor Kirchner, legal pero no legítimo. Entonces ahí está el distorsionamiento, porque la prioridad que estuvo y que estoy marcando el aspecto legal es a través de la ley 7322, donde esa ley es pura y exclusivamente para defender los intereses de los empresarios de colectivos y de SAEP. Entonces acá está puntualmente el distorsionamiento. La Autoridad Metropolitana de Transporte
a las empresas colectivos lo toma como transporte propio. Y fíjate vos, transporte propio, pero los propietarios, ¿quiénes son? Las empresas colectivas. Ahora, al transporte, al servicio de taxi y remis, lo toma como impropio, pero las licencias es propiedad del Estado. Entonces, el distorsionamiento es grande. Por eso nosotros, desde la Asociación de Taximetristas de Salta, venimos sosteniendo que hoy el transporte de Salta está inserto en una entropía absoluta. Está totalmente desmadrado. Y casualmente porque no hay un sinceramiento de parte de las autoridades para que el transporte tenga su autonomía municipal, que es la autonomía constitucional. Bueno, y en relación a ese tema, ustedes también están exigiendo a las autoridades municipales como que retome sus facultades dadas por las cartas orgánicas municipales en cuanto a las competencias que tiene el municipio en materia de regulación del transporte impropio, digamos, taxi y remisa. Exactamente. El tema es, casualmente nosotros hemos insistido a través de ATASA, hicimos las notas correspondientes en tiempo y forma a todas las autoridades que están involucradas con el control del transporte público, ¿no? Llámese AMT, Municipalidad, Consejo Deliberante y la Cámara de Diputados. Fíjate que la Cámara de Diputados es un actor principal y fundamental que hoy está ausente. Y esa ausencia de la Cámara de Diputados, ¿sí?, está dejando un vacío legal en la Ley 7322. Entonces, el distorsionamiento que estamos hablando es grandísimo, es muy grande. Bueno, esa ley que vos mencionas creó en su momento el área metropolitana y la Autoridad Metropolitana del Transporte, digamos, donde al crearse esa área metropolitana, donde va mucho más allá del municipio de Salta Capital, sino que involucra a todos los municipios vecinos, lo que hace un área especial que va más allá de los límites de la ciudad de Salta. Por lo tanto, no puede el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta tomar decisiones en lo que respecta al transporte propio y impropio de esa área metropolitana, ¿sí? Al superar los límites políticos y geográficos de cada municipio, digamos. Entonces se crea por ley y se crea también la empresa Saeta, y también se le da facultades a la AMT para que intervenga en todo lo que tiene que ver con la regulación del transporte impropio, ¿sí? Ahora bien, digamos, y al cual los municipios han adherido, digamos. Entiendo que para poder retomar esas funciones que establece la Carta Orgánica Municipal, de la competencia municipal, lo primero que habría que hacer es que Salta se vaya del área metropolitana, digamos, porque si no, no podría, digamos, intervenir, a mi entender, ningún municipio que a su vez ya ha adherido a esa área metropolitana. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es que todo esto que me estás mencionando, Fernando, es parte del distorsionamiento que seguimos hablando. Fíjate vos que hoy la Autoridad Metropolitana de Transporte tiene una facultad exclusiva en todo esto, en la creación del área metropolitana, ¿no es cierto? Pero no está cumpliendo su función. Y ahí está el grave error. Porque no puede ser que la autoridad... ¿En dónde no cumple? Eso quiero que vos me digas específicamente. ¿Qué es lo que ustedes señalan como incumplimiento de la AMT? En los controles. En los controles. Es un incumplimiento absoluto. Ahí donde está marcada la entropía. Porque, a ver... No solamente con el transporte ilegal. Claro, con todo. Con el propio... El descontrol está hasta con el propio transporte supuestamente legal, autorizado. ¿Sí? Que vamos a decirlo con nombre y apellido, que son las remiseras. ¿Sí? Entonces... Puntualmente, porque ellos no están facultados para levantar un pasajero en la vía pública y a diario lo hacen. Exactamente. La ley, la 7322, la faculta en muchos aspectos a la Autoridad Metropolitana de Transporte. A ser policía, a intervenir en el ámbito público y privado, pero ellos no están interviniendo en las remiseras. ¿Sí? Pero no quiero saltar mucho en lo que estábamos conversando del área metropolitana. Vos decís concretamente que los controles que lleva adelante el MT y también junto con la Vial, sí,
es como que hacen un paréntesis en relación a las remiseras, o sea, como que no las controlan. Ese paréntesis, tenés razón, y ese paréntesis también le voy a poner nombre y apellido. Para mí hay intereses difusos. ¿A qué te referís? Y que no están haciendo los controles porque hay intereses. Lo más marcado es, mirá vos, Nicolás Avellaneda, es secretario de control, creo, de la municipalidad. Sí, de control. ¿Sí? Pero es el propietario de la remisera que está trabajando en el aeropuerto. O sea que prácticamente es que hoy el intendente le está dando el gallinero para que lo cuide el zorro. Voy a decir que hay conflicto de intereses, pero bueno, en ese caso no es competencia de la Secretaría de Control el control de los taxis remises claro, pero del sí área metropolitana. Pero sí de los espacios, Fernando, los espacios. Como ser las habilitaciones de la remisera. Claro, eso sí. Entonces, en eso sí tiene competencia. Totalmente. Sí, porque hay una parte que sí o sí tiene que intervenir ellos. Entonces, hoy, él como propietario de la remisera esta que está trabajando en el aeropuerto, no tendría que estar en su función. Porque ahí está haciendo... Hay un conflicto de interés. Claro, porque su empresa tiene que prestar la función en el espacio que él tiene que controlar y no lo está controlando. Le está permitiendo a sus intereses ir a estar en un lugar inadecuado, impropio, que es el aeropuerto. Así, ahí está. Y en relación a todo el manejo de las licencias, ¿sí? Porque hasta determinada fecha, e inclusive después de la creación del MT, las licencias eran otorgadas por cada uno de los municipios. Después de a poco, la MT fue retomando las funciones que tiene expresamente consignadas en la ley, y las licencias las otorga la MT, digamos. Sí, Ustedes también tenían un planteamiento en ese sentido. Pero fíjate que sigue siendo competencia del municipio. El doctor Rizzo, en el plenario, lo confirma diciendo que los municipios, y sobre todo el municipio de Capital, sigue teniendo facultad para entregar licencias. Pero no las entrega, digamos. Hoy las entrega la MT, digamos, vía convenio. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no hay un desprendimiento. Por eso nosotros seguimos insistiendo que es inconstitucional el tema de que siga el manejo del transporte público en la órbita de la provincia. Porque sería la única provincia en la Argentina y la única en el mundo que un gobernador maneje el transporte. Hasta las constituciones de los países latinos y en Estados Unidos lo maneja el alcalde, ¿no? Digamos, el transporte urbano, decimos, dentro del eje urbano. Exactamente. El interurbano sí es competencia de la provincia. No, seguro. Acá estamos hablando pura y exclusivamente del transporte público dentro del ejido urbano municipal de acá de nosotros. Seguimos avanzando en tu ciudad. Las calles cortadas por obras son 12 de octubre, entre Junín y Pedernera. Adolfo Güemes, entre Caseros y España. Cruce de Plata Banda, en Las Acacias y Reyes Católicos. Alberdi, entre San Martín y San Juan. Colectora oeste de Avenida Paraguay, esquina Pasaje Abel Cornejo. Secretaría de Obras Públicas. Salta, tu ciudad. Estamos con la doctora Roxana Gareca. Ella es la subsecretaria de Política de Género del Gobierno de la provincia de Salta. Quisimos hablar con ella, sobre todo por lo que en los últimos días se generó un gran debate con respecto al aborto no punible, y queríamos saber de qué se trata justamente este tema y hablar justamente con ella, que es una especialista. Hola Roxana, gusto estar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quisiera que me cuente, porque viste que hubo una gran discusión en relación a este tema, y quisiera que vos ponga un poco de luz, y sobre todo para todos los salteños que a veces no logramos entender de qué se trata cuando hablamos de aborto no punible, ¿no? Claro, sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta que estamos ante estos supuestos, como vos bien decías, de aborto no punible, y esto está consagrado en el artículo 86 del Código Penal desde su sanción, que engloba las situaciones de
abusos sexuales con acceso carnal, es decir, cuando la relación sexual no fue consentida, o también en las situaciones que existe riesgo de vida o en la salud de la persona gestante, ¿no? Decimos persona gestante, puede ser madre o niña, ¿no? O sea, mujer adulta o niña. Entonces tenemos que recordar que los supuestos de abortos no punibles se circunscriben a estos casos, ¿no? Y tal es así que, bueno, a la par, a nivel nacional se está trabajando en la legalización del aborto, en los debates, en el ámbito que tiene que ser, ¿no? En el Congreso de la Nación. Eso va por otro carril. Lo que tenemos que tener presente que de lo que en los últimos días estamos conversando, trabajamos de la interrupción legal del embarazo en estos dos supuestos: riesgo de vida o en la salud de la persona gestante, o cuando la relación no fue consentida, en los casos denominados de violación. Lo que ya está previsto en nuestro Código Penal hace muchísimo tiempo, ¿no? Exactamente, estuvo previsto siempre. La discusión se originó en 2012 a raíz de un fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denominado FAL, en lo que hacía una interpretación de este artículo, porque el artículo tiene una terminología muy vieja, estigmatizante, y hablaba de mujer idiota o demente, y hacía solo referencia a las mujeres que tuvieran algún tipo de discapacidad. Lo que viene a hacer este fallo interpreta y dice, no lo vamos a circunscribir a las personas con discapacidad, sino que ampliamos a todo el universo de personas que haya sido víctima de una violación. De una violación o que esté bajo riesgo de salud. Exactamente, en esos dos supuestos: riesgo de vida o de salud, y en el caso de violación, relación no consentida. Y todo este debate que se dio en torno al decreto que emitió el gobierno de la provincia, el doctor Urtubey, de alguna manera tomando como propio el decreto nacional del año 2012, creo. 2015. Quisiera que me explique qué es lo que pasó, digamos. Claro, bueno, en este fallo que te decía, también insta a las provincias a poder emitir sus propios protocolos de actuación para posibilitar la interrupción legal del embarazo en sus jurisdicciones. Y es así que la provincia en el año 2012 emite el decreto, el 1170, el decreto controvertido, y a raíz de ahí los ministerios de salud pública y en su momento el de derechos humanos crean una guía de atención integral que tiene que ver con el aborto no punible. Esta guía se cuestionaba en dos puntos. ¿Qué solicitaba esa guía a aquella persona que necesitaba acceder al aborto no punible? Exactamente. Esa guía se dictó en ese momento como una solución, como para poder posibilitar a las personas que tuvieran este derecho a que efectivamente lo hagan. Tenía dos limitaciones esenciales que ahora ya no estarían en virtud del nuevo decreto que emitió el gobernador. Que era una referida al plazo, establecía un plazo límite para las interrupciones de los embarazos de 12 semanas. Y la otra cuestión que exigía era una declaración jurada con presencia del funcionario del Ministerio Público, ¿sí? Es decir, no solamente la declaración en los ámbitos de salud, cuando no había denuncia, ¿no? No había denuncia policial, no había ningún impedimento, simplemente se adjuntaba a la historia clínica esa denuncia policial. Y lo que requería en estos casos de que no existiera denuncia era una declaración jurada, que el fallo hacía referencia a la declaración jurada, solo que se agrega a esta parte la presencia del funcionario del Ministerio Público. Esto en su momento, en 2012, se pensó como para darle más garantías a la persona víctima, para que se le pudiera explicar sus derechos acabadamente y pudiera decidir libremente. ¿Qué ocurrió en la práctica? Es que en algunos casos se han visto resistencias en las prácticas y eso no se aplicó tal como se pensó. ¿Cuál era el espíritu de ese protocolo? Una cuestión práctica, te cuento a modo de ejemplo, era que cuando se sanciona esa guía, se pensaba que el funcionario del Ministerio Público pudiera concurrir al hospital donde la víctima estuviera, y en la práctica se realizó al revés. Claro. O sea, no era el funcionario del Ministerio Público el que concurría al hospital donde estuviera la víctima, sino que se requería de que vaya. Entonces eso obstaculizaba naturalmente, porque implicaba que se traslade,
y que bueno, que pudiera esperar allá, que se la atendiera. Y también fijaba un plazo. El plazo de 12 semanas. De 12 semanas. En ese momento se pensó como un criterio médico, porque bueno, de hecho el protocolo nacional también tiene plazos y establece distintos procedimientos médicos, digamos, a hacer en determinado plazo de gestación, ¿no? Claro, hasta las 12 semanas, hasta las 14 semanas un método, después de las 14 otro método. Bueno, se adoptó ese plazo de 12 semanas y así quedó. Bueno, y con el tiempo, y en este caso que es el que en los últimos días estuvimos como debatiendo y conversando. Una gran controversia, digamos. Exactamente. Las instituciones de salud y el Ministerio de Gobierno, a través de los programas de asistencia, toman conocimiento, cuando ya había pasado ese plazo legal, toman conocimiento de esta situación cuando transcurrían las 19 semanas. Con lo cual había una limitación normativa de esa guía del protocolo que establecía ese plazo. Era una de las cuestiones. Entonces lo que hizo el gobierno de la provincia de Salta fue eliminar con el decreto del 24 de mayo, el 584, adherir al protocolo nacional, ¿no?, del Ministerio de Salud, y un poco... Por el cual se elimina el plazo, digamos. Exactamente. Lo que se hizo el día, con ese decreto, con el decreto que te mencionaba el día 24 de mayo, fue adherir lisa y llanamente al protocolo nacional y con esto, como te decía, eliminar esas dos limitaciones que tenía la guía anterior. Con lo cual, el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación es más amplio y conlleva todo el actuar de los médicos ante estas situaciones. Las recomendaciones, resume los derechos y, por supuesto, no está el plazo, no tiene un plazo definido, sino que establece todo el proceder médico a hacer en estos casos. Con lo cual esas limitaciones se eliminan y un poco la provincia viene a unificar esa normativa porque existía este protocolo que el protocolo nacional ya existía, se hace una actualización en 2015 después del fallo FAL y una nueva cuando se aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación. Recordemos que la unificación de los códigos, cuando se hizo. Exactamente. Entonces crea la categoría adolescente y eso necesariamente modificaba el protocolo. Entonces el protocolo el nacional que adhiere a la provincia tiene todas estas actualizaciones, recoge lo que nos dijo la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL y recoge también las reformas del Código Civil y Comercial. O sea que fue un avance por donde se lo mire, digamos. Exactamente. Es algo que ya se venía conversando en los ámbitos como nuestro ministerio, que tenemos injerencia en las temáticas, desde el ámbito de mi subsecretaría y de la subsecretaría de asistencia. Ya veníamos trabajando, habíamos tenido reuniones con organizaciones, era un pedido de las organizaciones y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres que se pudiera unificar esta normativa, eliminar esas restricciones y es lo que finalmente a raíz también del caso decide el gobierno de la provincia de Salta y posibilita, digamos, que la persona gestante pueda adoptar esa decisión libre sin esas dos limitaciones, la del plazo y la de la declaración jurada con presencia del funcionario del Ministerio Público. Rosa, estamos acá justamente donde funciona, hace poquito el gobernador ha habilitado el polo integral de las mujeres, o sea, quisiera también, aprovechando ya tu rol de subsecretaria y que tus oficinas están acá, en esta importante y remodelada institución, que nos comentes para qué está. Bien, bueno, la inauguración efectivamente en este mes, el 7 de mayo, hemos inaugurado este edificio que concentra todos los servicios que brinda el Estado provincial para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres. En esa frase te resumo. Y es una continuidad de las políticas públicas en materia de violencia de género que viene instrumentando el gobierno de la provincia desde 2014, cuando declara la emergencia social en materia de violencia de género. Entonces crea una serie de acciones que van a prevenir la violencia y a sancionarla una vez que se ocurre. Entonces este polo, este edificio, va en esa consonancia, ¿no? Es una más de las acciones
del gobierno en pos de prevenir y sancionar la violencia. Y de avanzar en más derechos, digamos, y la protección integral de la mujer. Exacto. Es poder darle un servicio de calidad, accesible, cercano y realmente que posibilite ser integral. Tal es así que acá en este polo integral funcionan distintos organismos, ¿no? La Subsecretaría de Asistencia, que tiene el programa de asistencia, el Consejo Provincial de la Mujer, la Subsecretaría de Políticas de Género. Casualmente estamos ahí inaugurando también la oficina de recepción de denuncias de la Corte de Justicia. Va a funcionar también acá una oficina de denuncias, con lo cual nos permite que una mujer pueda venir acá con su situación de violencia y encontrar las respuestas que le da el Estado a su problemática, ya sea desde denuncia, desde asistencia integral, desde aquí también se coordinan los hogares de protección temporal, eventualmente los programas de empoderamiento y de autonomía económica de las mujeres. O sea, es un lugar que concentra todos esos servicios y por supuesto nos permite dar un servicio de calidad e integral para atacar esta problemática, que es una problemática social y que nos aqueja. Y Rosaura, vos que estás en contacto con las distintas instituciones en la materia a nivel nacional, me imagino que Salta debe ser pionera, digamos, al inaugurar después de Córdoba, que un poco nos sirvió de inspiración a este polo, Córdoba tiene un edificio de mayores características que pero Salta es la segunda provincia. Después de Córdoba. Después de Córdoba, que tenemos esta iniciativa del Polo Integral de las Mujeres. Seguimos avanzando en tu ciudad. Las calles cortadas por obras son 12 de octubre, entre Junín y Pedernera. Adolfo Güemes, entre Caseros y España. Cruce de Plata Banda, en Las Acacias y Reyes Católicos. Alberdi, entre San Martín y San Juan. Colectora oeste de Avenida Paraguay, esquina Pasaje Abel Cornejo. Secretaría de Obras Públicas. Salta, tu ciudad. Si sos víctima de violencia de género, no te calles. Denuncia al 911 o al 144. No dejes que callen tu voz. Esto fue Velocidades Máximas. Nos encontramos en el próximo programa.